Buenas noches para todos los que nos están viendo en este momento. En realidad estamos hoy a la mañana visitando a Florencia Marinaro, que está con nosotras. Ella es la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe. En realidad estrenando un espacio de poder que fue producto de las luchas y muchos sacrificios, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que acompañé a Peña de Mujeres muchas veces en la radio y hoy estar aquí en televisión con ustedes es un placer. Sí, fue un enorme desafío la creación de este ministerio. Arrancamos en 2019 con la gestión del gobernador Omar Perotti, con la creación de la Secretaría de Estado, y al año fue la creación del ministerio. Esa tarea titánica la llevó a cabo Celia Arena, hoy, que es nuestra ministra de Gobierno, y me sumo como ministra en diciembre de 2021 con el enorme desafío, como decías vos, de generar un nuevo espacio dentro de la política pública a través de este ministerio, de generar un nuevo espacio que también fue una gran conquista del movimiento de mujeres y una decisión política muy importante en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo fue pasar de ser una secretaría, como pasa en el resto de las provincias, por ahí o la mayoría, a una toma de decisión política y decir no, como fue la del gobernador en ese momento, y quien puso a ustedes a cargo de esta gran responsabilidad, de decir no, es un ministerio, mayor presupuesto, mayores políticas, profundización sobre ese tema? Que creo que es una observación más que interesante, sobre todo porque dio un espacio para la diversidad, donde a través de este ministerio pudieron llenarse lugares que antes era como impensado desde lo político, desde lo social y desde el entrecasa de todos los días, es decir, qué, cuándo, cómo, quién, hablando, tomando decisiones, ¿cómo fue esa toma de decisión? ¿Participaron? ¿Se la transmitió? ¿Fue un acuerdo con la nación? ¿Fue una decisión propia del gobernador que dijo, con esta es mi política adelante? Eso creo que es una cosa que marca las diferencias de gobernabilidad y de poder en este espacio en relación a lo que han sido otras provincias, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que en 2019, cuando asumimos, teníamos la provincia con mayor cantidad de femicidios a nivel nacional, la segunda provincia a nivel nacional. Y siempre decimos, a los problemas complejos hay que darles respuestas integrales. Y cuando asumimos el gobierno creamos una Secretaría de Estado. Las Secretarías de Estado tienen rango ministerial. Eso significa que tienen su propia estructura jurídica, administrativa, fue un proceso también a convertirnos en ministerio, ¿no? Es como un paso intermedio entre una secretaría y un ministerio. Y creo que llevar a cabo eso fue una tarea en equipo y una decisión de nuestro gobernador de poner a las políticas de género en primer nivel de gestión. Y Nación, bueno, ya venía con la creación del ministerio, otras dos provincias como Córdoba y provincia de Buenos Aires, y Santa Fe fue la tercera a nivel nacional. Y creo que vino a dar una respuesta de una demanda social muy grande. Lo vemos en las calles, lo vimos el pasado 8 de marzo, lo vemos los 3 de junio con el Ni Una Menos, o los 25 de noviembre. Y creo que más allá de las efemérides, el 3 de junio de 2015 hubo un quiebre social. Y cuando la sociedad nos pidió que no haya más muertes por violencia de género, que no haya más femicidios, escuchamos ese clamor popular y tomamos la decisión de inyectar política pública para prevenir las violencias, erradicarlas y claramente bajar los números de los femicidios. ¿Sole? No, que considero, o sea, que fue acertado. Y que por ahí quería preguntarte cómo son en el día a día las políticas que se implementan. Está bueno atravesar, digamos, todos los otros ministerios con estas políticas y en la calle y en la gestión. ¿Qué es lo que se hace día a día con este ministerio que es nuevo? Entonces, para contarle a la gente qué es específicamente lo que se hace. Bajado a la realidad. Sí. ¿Qué llega a la gente? O sea, bueno, se creó este ministerio, entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo llegó? Lo tangible, digamos. Bueno, en el ministerio tenemos dos grandes áreas. Una es la Secretaría de Formación y Capacitación, donde llevamos a cabo todo lo que es la implementación en Ley Micaela. La Ley Micaela es una ley que obliga a funcionarios y funcionarias a capacitarse en perspectiva de género, es obligatorio por ley nacional.
Entonces llevamos a cabo toda la implementación de la ley Micaela para el Poder Ejecutivo, para los trabajadores y trabajadoras estatales, con líneas específicas en policía, en salud y en el colectivo docente, como las 3 líneas más importantes donde se detectan las violencias, se perciben, y las instituciones más federales, por así decirlo, dentro de nuestra provincia. También tenemos ley Micaela para los sindicatos, para los clubes, para las organizaciones, los colegios profesionales, lo hicimos el año pasado, donde trabajamos específicamente la mirada, la perspectiva de género dentro de las ramas del sector privado. Y por último, tenemos diplomaturas, donde hacemos diplomaturas de acompañamiento y abordaje de las violencias para que de los 365 localidades y los 19 departamentos puedan recibir un título de pregrado y acompañar a personas que estén atravesando situaciones de violencia. Tuvimos 900 egresadas durante el 2021, 2022, llegamos a los 19 departamentos. Otra diplomatura donde trabajamos las tareas de cuidado, es decir, aquellas personas que cuidan, que en la mayoría de los casos son mujeres, y no están profesionalizadas. Pensemos en personas que requieren dependencia, en niños y niñas, en personas con discapacidad, e hicimos una diplomatura de formación y profesionalización en ese sentido. Por el otro lado tenemos masculinidades por la igualdad, porque trabajamos en las masculinidades, lo que decimos, cómo se construye un varón, y cómo también a muchos varones les atraviesan estos mandatos de género, de ser fuertes, de no llorar, y cómo esos mandatos repercuten muchas veces en el ejercicio de las violencias. Y este programa de masculinidades lo que hizo fue poner en foco en la atención a varones que ejercieron violencia, donde creamos áreas, 11 en toda la provincia, con este año una nueva línea que vamos a crear el doble, para esos varones que el sistema penal no da respuesta, y no es ni la cárcel ni un proceso judicial la respuesta, sino que tienen que ver con conductas que pueden ser fácilmente cambiadas desde lo cultural. Y por el otro lado trabajamos con varones en situación de vulnerabilidad, trabajando estos mandatos de estereotipos de género. Eso es la gran parte de lo que decimos sensibilización y formación. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la atención en violencias, tenemos una guardia de 24 horas que funciona los 365 días del año. ¿Y cómo se comunica con esa guardia? No, por eso, la línea 144 es una línea nacional de 24 horas y 365 días. Lo que hacemos para no abrir tantas líneas con esta guardia es que esta guardia es para municipios, comunas e instituciones de la sociedad civil. Es decir, para una fiscalía, una comisaría, un municipio, y la provincia trabaja con esta guardia que hace asistencia a los 365 localidades. Por el otro lado tenemos casas de protección. Cuando llegamos al gobierno había 13, hoy tenemos 20 casas en toda la provincia. Sí, claramente es importante porque muchas mujeres en peligro no tienen a dónde ir. Y se da... ¿Reciben con sus hijos? Sí, con hijos e hijas. Tenemos desde el norte hasta el sur, este y oeste, casas en todos lados. ¿Cómo llegan a ese lugar? Vamos a un ejemplo práctico. En un qué sé yo, 3 de la mañana, una situación de violencia en cualquier casa. Llega, no sé, el varón, quieren forzar alguna, que es lo típico, sí. Si quieren forzar alguna situación, están los chicos en el medio, grito, empiezan los bollos. Esa mujer, en ese momento, con un celular, a lo mejor que lo tiene el mismo señor, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo llega a estar a salvo, digamos? Bueno, lo importante en esa situación es que ella llama al 911, que llama inmediatamente a la policía. 911. Y la policía allí tiene el teléfono de la Guardia de la provincia, de la Guardia del Ministerio, donde puede pedir o solicitar el ingreso a una casa de protección. Las casas no se sabe dónde están por una cuestión de seguridad de las mujeres. Pero mirá qué bien. Siempre en eso lo que se hace es que esté derivada por un equipo, no es solamente a golpear una puerta, pero bueno, tanto la comisaría, la policía, como los equipos de los municipios y comunas que se llaman en primer nivel, son quienes piden y solicitan ingresos a casas de protección. La policía hoy está realmente preparada, que cuando recibe puede derivar, porque muchas de las cuestiones o de las quejas que hubo en su momento es que llegaban y la policía es como que no les daba bolilla, digamos, a alguna mujer que llegaba con problemas, que minimizaban la situación, que tenían doble situación de violencia institucional, porque no solamente recibían los bollos en la casa o el maltrato o lo que sea, sino que cuando piden una ayuda o una contención,
llegan a un espacio donde deberían sentirse cobijadas y algunas no le toman ni la denuncia y la mandan de vuelta, ¿viste? Bueno. Eso, ¿cómo se controla, cómo se regula? ¿Qué intervención tienen ustedes para que esto sea de aplicación? Bueno, eso claramente, esta crítica que vos haces, que muchas de nosotras lo hicimos durante años, tiene que ver con que nunca a la policía se le dio las herramientas como para poder trabajar o detectar una situación de violencia de género o la urgencia que tiene. Por eso que la ley Micaela, esta capacitación, está muy pensada para el personal policial, para el personal de comisaría focalizado específicamente, y la ley Micaela no es una ley Micaela amplia, sino muy mirada para la policía. ¿Sabías que hoy se firmó un convenio, ¿no?, entre la policía y la defensa penal, Jacqueline Mélenchon, con el ministro de Seguridad, justamente para articular todo lo que es la formación de la policía con esto, que me parece que va a ayudar muchísimo? Claro, sí, el Servicio Público, la Defensa y el Ministerio firman un convenio en perspectiva de derechos humanos, es un poco más amplio que la perspectiva de género, pero claramente que es ayuda y va a sumar a esta mirada que requiere la atención de la policía. Pero te digo, además, cada vez que se detecta en alguna comisaría que no se tomó la denuncia, que no hubo, inmediatamente el ministerio se contacta, va y trabaja con la comisaría. De hecho, para los próximos meses en la ciudad de Santa Fe vamos a recorrer todas las comisarías, lo va a hacer la directora de violencias del ministerio. Es algo que sabemos que es la primera puerta que golpea una vecina cuando está requiriendo ayuda, y por eso es importante la presencia del Estado dentro de estas instituciones. Aparte es la primera entidad donde uno recurre, porque vos llamas al 911 y viene la policía. Entonces claro, es lo que uno siente como defensa y como primer medida a tomar. Sí, ahí yo le sumo lo que intentamos hacer durante estos 3 años, que es una provincia muy extensa, muy desigual y territorialmente muy extensa, fue crear equipos locales de atención. Lo que hicimos fue conveniar con los municipios y comunas para que la provincia financie económicamente, transfiera recursos a estos municipios para que contraten personal en atención. Esto significa que más allá de la comisaría o no todo se agota en la denuncia penal, hay equipos interdisciplinarios especializados que acompañan situaciones de violencia y trabajan con la provincia. Tenemos hoy 330 convenios firmados de 365, y eso significa poder territorializar y poner en persona estos primeros equipos de primer nivel que están ahí cerquita de la mujer que está atravesando. Una pregunta, ¿qué sentís, qué pensás o qué percibís cuando escuchás ese discurso que dice que se gasta mucho en el Ministerio de la Mujer, que para qué está, que para qué existe, que no se puede creer, e inclusive opiniones que, o sea, no tienen, a mi criterio, ¿no?, ningún asidero para sostener estos argumentos teóricos en el marco de nada, ni siquiera estadístico? ¿Cuál es la mirada frente a ese discurso, que es un discurso que yo he escuchado fuerte y sobre todo en algunos proyectos que se van a presentar ahora rápidamente, pues estamos en un año electoral, contrario a lo que sería lo que estás trabajando vos, o sea, lo que estamos de alguna manera nosotros como mujeres defendiendo, pero ante una existencia real de este discurso. Yo creo que estos discursos tienen que ver que son resistencias ante lo desconocido. Y en esto creo que lo importante que podamos transmitir es que más allá de cuánto se gasta o no se gasta, que son discusiones de hecho que no tienen ningún tipo de fundamento, sino pensar que en el caso del Ministerio de la Provincia de Santa Fe, lo primero que se ataca es un ministerio de feministas. Y lo que nosotros siempre tuvimos claro es que nosotras gobernábamos para todas las mujeres. Y no importa los pañuelos que tengan, se consideren o no feministas. Lo que queremos transformar desde el gobierno de la provincia y a través de este ministerio es transformarle la vida a las mujeres y a las disidencias que durante años atravesaron situaciones de desigualdad y de violencia. Y en esto creo que sí hay un discurso unánime de que los femicidios tienen que bajar, que las violencias de género en el ámbito doméstico no las podemos tolerar como
como funcionarios y funcionarias públicas. Y entonces creo que claramente el Ministerio es una respuesta a todo eso que nos indigna. Y a todo eso que cuando hablamos del trabajo de las mujeres, de los espacios que las mujeres ocupamos, y vemos que es un mundo muy desigual para las mujeres, y sobre todo para las mujeres más empobrecidas, que realizan tareas de cuidado, que realizan un trabajo que nadie se los reconoce. Y me parece que esto, la institucionalidad de esto es un piso y va a seguir creciendo para mejorarle la vida a la gente, no es para quitarle el derecho a nadie. Y las transformaciones se van a ver a mediano y corto plazo, y me parece que no hay mejor gasto. Nosotros no pensamos a lo que utilizamos de los recursos del Estado como un gasto, sino como una inversión. Y esto también siendo muy custodios y custodias de que administramos fondos públicos y todo lo que se trabajó durante todos estos años, desde el Ministerio está transparentado en cualquier página, cualquier legislador o legisladora lo puede ver. Y los recursos en sí tienen que ver con transferencias en la mayoría de los casos, es decir, que llegan directamente a la gente. No es que son para... En ámbitos burocráticos es uno de los ministerios más chicos de la provincia, no somos muchas funcionarias ni funcionarios, y de hecho el perfil de nuestro gobernador nunca fue el gasto público exacerbado en cosas que no tienen sentido. Entonces la verdad es que es un fundamento, digo, y es una resistencia desde lo desconocido. Claro. Me parece bárbara la difusión, me parece para rescatar lo que dijiste, que no importa el pañuelo que tenga cada uno, sino integrar a todas las mujeres, representar a todas, darle respuesta a todas las que lo necesiten. Está buenísimo dar a conocer y mostrar, o sea, todo lo que se hace, porque por ahí también, como vos decís, se habla de lo desconocido, no saben qué se hace, y es una manera y una medida para mí excelente para dar respuesta a todos esos femicidios que no tenían respuesta, la gente no sabía dónde ir, dónde acudir, y ahora me parece buenísimo que se concentre en un lugar para dar respuesta y que la gente sepa dónde puede acudir. Sí, hablando de violencia de género, siempre uno refiere a la situación de las mujeres víctimas de esta situación. Ahora, sabemos que existen también varones, en poquísimo, porque capaz que porcentualmente mucho menor, Sí, pero hay. Sí, inclusive historias de saber que muchas mujeres, por el motivo que sea, a lo mejor por su propia defensa y porque no sabe cómo manejar las desigualdades, sostienen una relación que también el varón termina siendo víctima de esta situación, ¿no? ¿Hay un registro de eso también o no? Bueno, en el caso... Porque el varón le da vergüenza, digamos. No, bueno, por eso Masculinidades por la Igualdad es un programa donde se trabaja con varones. Lo que ahí tenemos que diferenciar es que hay muchos varones o personas atraviesan situaciones de violencia en el ámbito familiar o son violencias, pero no son violencias por motivos de género. ¿Por qué? Porque no hay una relación desigual de poder en ese sentido. ¿Cómo explicarlo? Físico a lo mejor sí, pero a lo mejor una presión psicológica de vejación. Yo siempre me acuerdo de la historia de Barreda, por ejemplo, que realmente fue, que inclusive para algunos varones decían que hasta que lo aplaudían porque había salido y había fusilado, no sé, no me acuerdo, era la suegra, la hija, porque lo vejaban. A tal punto que a ver, esto es un ejemplo solo, absolutamente exagerado y demás, pero yo ¿no? te juro que al lado donde vivía, en la casa de mi familia, había una persona, un hombre que también vivía con la suegra, con la mujer, siguen creo viviendo ahí, y ni llave de la casa tiene él. A ese punto, donde toca el timbre para entrar, hace 20 años que vive ahí el hombre, y él no tiene llave, sí tiene la suegra, la esposa, la hija, él, o sea, pero vos te das cuenta ya de verlo, y va así, no te mira la cara, y viste cuando yo siempre pienso, este hombre, bueno, después algunos comentarios de la hija, de la esposa, y vos decís, pobre hombre también, ¿no? Es minoritario, pero no se ve, y aparte el varón como que le da vergüenza, y ante esa situación tampoco lo hace ver, porque también recibe esta situación de no tener donde... Digo, no sé por qué vos sos la que maneja los números y el tema y estas cosas, pero... Sí, por eso... claramente sucede que muchas mujeres ejercen violencia, que lo hacen contra otros varones, contra niños y niñas. Digo, eso sucede, no quiere decir que en todos los varones ejercen violencia ni todas las mujeres. No, nunca. Esos discursos, digo, nunca fue un discurso por parte de estas áreas.
Lo que sí en este sentido, cuando se atraviesan situaciones de violencia, lo primero, y esto atraviesa a todo el mundo, es poder hablarlo y poder pedir ayuda a los círculos más cercanos, a los vínculos más cercanos, poder acudir al Estado para poder, si es necesario, alguna asistencia psicológica de tipo psicosocial. Lo importante siempre es, en este sentido, poder verbalizarlo. Y como vos decías, a muchos varones le cuesta hablarlo porque también los varones tienen mandatos que tienen que ver con no poder mostrar sus sentimientos. Entonces, trabajarlo, y de hecho la ley Micaela es una herramienta, no es para las mujeres, es una herramienta que podamos tener como sociedad para poder romper y deconstruir todo aquello que nos hace daño, inclusive los mandatos culturales que tenemos como varones, como mujeres, ¿no? Y en el caso de los registros que vos me preguntabas, nosotras lo que venimos registrando desde los últimos 3 años son la cantidad de muertes violentas en contexto de violencia de género, las situaciones de denuncia, por así decirlo, lo venimos registrando con Nación, pero se registran siempre las situaciones de violencia de género, o sea, contra mujeres o personas de la diversidad sexual. ¿Qué opinión tenés de esta tremenda aberración que fue el asesinato de este chiquito De Lucio? Que para mí fue, es más, te digo una cosa, Flor, no quise ni siquiera, viste cuando todo el mundo comentaba y yo aparecía eso en la tele y ni siquiera lo podía mirar. Me pasaba eso que no lo podía mirar. Y que creo que fue un shock, es un caso en miles, ¿no? Pero que se definió también como una cuestión de violencia de género. No lo sé. Por eso, ¿cómo se enmarcó esa situación que fue aberrante? No lo sé cómo se enmarcó en términos judiciales. La opinión respecto del tema, la opinión es horroroso lo que sucedió porque era un niño inocente al cuidado de personas que deberían haberlo cuidado y amado. Y en esto, yo creo que el debate que pasó en torno al caso de Lucio Dupuy tiene que ver primero con que el Estado no detectó que había un niño en situación de violencia dentro de su casa y de abuso, lo cual es terrible porque hubo un montón de señales e indicios en la atención de la salud de ese niño o en la escuela donde se podrían haber detectado, y en ese sentido se llegó tarde y se llegó con una fatalidad. Respecto a las 2 mujeres que cometieron este crimen horroroso, yo creo que eso es materia de la justicia y la justicia ya se expidió sobre eso, pero sí lo que me queda respecto de eso como preocupación y ocupación es que podamos darle las herramientas para que detecten los servicios de salud estas situaciones. Ayer el equipo del ministerio estuvo en el norte de nuestra provincia, en Vera, en Reconquista, en el Semafé, la semana que viene San Javier, y estamos trabajando con los hospitales de toda la provincia, junto con Niñez, para detectar situaciones de abuso, de violencia, embarazos adolescentes que han sucedido mucho. Entonces, no solamente vamos con la ley Micaela, sino que además estamos en estos lugares y la respuesta de los equipos de salud es muy buena, porque no le podemos exigir a los equipos de salud que actúen si no tienen las herramientas. Entonces, poder darle las herramientas respecto de eso nos parece clave. Y de hecho, por esto esta visita muy específica a los hospitales más grandes de la provincia, luego vamos en la segunda etapa a ir al sur de la provincia, pero lo estamos haciendo porque creo que el caso de Lucio Dupuy fue una bisagra y nos tiene que mostrar un camino. Sí. La última, bueno, no, ya tengo que cerrar. Flor, me quedaron 2 o 3 cosas, te largo solamente lo que me queda, te lo tengo que decir. Vos sabés que yo he visto algunas situaciones claras, por ejemplo, la ANSES. La ANSES, que es un organismo público del Estado Nacional que atiende a las personas desde antes de nacer hasta después de morir y que está colapsado tremendamente, y donde se tramita la cuestión de la asignación universal, ¿no? Cuando vos ves llegar una mujer, una nena, una chica de 15, 16, con 3 criaturas, no hay alguien que diga, ¿cómo llegó esto? ¿Hacia dónde? Porque en muchos de los casos donde se puede ver que se percibe, no es que sea de todos los días, pero ha pasado, que te das cuenta que es una situación de que no hay ninguna toma de decisión sobre nada. Esa chica llega con 3 criaturas tratando de cobrar y va a decir, pero ¿y el papá? Nada, no hay respuesta. Que es una situación de abuso claro.
Bueno, por eso digo que cuando llegan a estas instituciones, lo primero que estas instituciones tienen que ver si hay un grupo familiar que contiene, si no lo hay, poder inmediatamente llamar a la Secretaría de Niñez, poder hablar con el municipio y comuna que está trabajando. Digo, es una obligación como funcionaria y funcionaria, desde la persona que carga una asignación universal hasta una persona en una recepción de un hospital. Y esa es la mirada y la perspectiva que necesitamos, porque hay un montón de indicios que se dan antes de la fatalidad y la responsabilidad es de todos y todas como sociedad. Bueno, ahora sí, nos matan, nos tenemos que ir. Nos vemos, Flor. Gracias, Flor. Genia. Trabajo excelente, fantástico, gracias.